Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. 03. Peter Parker y Silver Sablinova estaban esperando que los Vengadores llegaran a una habitación privada a bordo del Zenith. Max les había dicho que hasta que llegaran los Vengadores, podían esperar y descansar de su reciente batalla. Añadió el hecho de que el Zenith se iba a quedar atrás para ayudar con el rescate del octaedro destruido y la búsqueda de los cadáveres de Rhino y Octavius. Fue Sable quien, para sorpresa inicial de Peter, pidió que tanto ella como Spider-Man necesitaran algo de privacidad y silencio mientras se tomaban el tiempo para recuperarse. Si bien al principio estaba confundido sobre por qué ella preguntaba eso, Peter rápidamente descubrió la razón. Tanto él como Sable sabían que el personal de Horizon Labs que estaba a bordo del barco probablemente le preguntaría a uno de ellos qué había sucedido exactamente en la base. Peter respetaba a todos y cada uno de los empleados de Horizon Lab, pero sentía que la verdad de lo que realmente sucedió era algo que no le gustaba contar con tanta naturalidad. Ya le había dicho al Capitán América que relataría la batalla con todos los detalles, pero eso se debía a que él y los otros Vengadores eran una de las pocas personas en las que Peter confiaba. Afortunadamente, Max pareció entender y les dijo que había una habitación privada cerca de la terraza donde los había saludado que podían usar en paz y además mencionó que les diría a sus empleados que los dejaran solos antes de excusarse y marcharse. Contaba la batalla con todos los detalles, pero eso se debía a que él y los otros Vengadores eran una de las pocas personas en las que Peter confiaba. Afortunadamente, Max pareció entender y les dijo que había una habitación privada cerca de la terraza donde los había saludado que podían usar en paz y además mencionó que les diría a sus empleados que los dejaran solos antes de excusarse y marcharse. Contaba la batalla con todos los detalles, pero eso se debía a que él y los otros Vengadores eran una de las pocas personas en las que Peter confiaba. Afortunadamente, Max pareció entender y les dijo que había una habitación privada cerca de la terraza donde los había saludado que podían usar en paz y además mencionó que les diría a sus empleados que los dejaran solos antes de excusarse y marcharse. Ahora ambos estaban en esa habitación, sentados uno al lado del otro en un silencio relativamente cómodo. Peter estaba pensando en cómo contarle la batalla reciente al resto de los Vengadores cuando recordó que había algo más de lo que tenía que ocuparse primero. Esto era algo que Peter quería hacer, ya que se sentía bien que lo hiciera. Sable, comenzó. Sable giró su rostro para mirarlo, escuchando el sonido de su voz llamándola por su nombre. Sí, Spider-Man. Solo quería agradecerles por ayudarme desde el principio de este lío y por ayudarme hasta el final. Peter declaró con sincero agradecimiento. Se sintió realmente agradecido de tener a alguien como Silver Sable como amigo y aliado cercano. Peter sabía que nunca podría haber salvado al mundo por su cuenta sin su ayuda. Sable solo le dio una de sus raras sonrisas cálidas mientras respondía. Fue un placer, Spider-Man. Ya te dije antes que te seguiría hasta los confines de la Tierra si eso significara ayudarte a tener éxito. Peter rió suavemente cuando ella dijo eso. El hecho de que Spider-Man no fuera muy querido a los ojos del público y, en menor grado, la comunidad de superhéroes se debió principalmente a las acciones del infame enemigo que se arrastra por las paredes, J. Jonah Jameson, quien por razones Peter no podía comprender era el alcalde de Nueva York. El viejo tacaño casi siempre usó su poder político para encontrar formas de desacreditar y menospreciar a Spider-Man, lo que a su vez hizo que muchos de los ciudadanos y algunos de sus compañeros héroes se sintieran muy reacios a ayudarlo cuando lo necesitaba, y mucho menos a quedarse con él. Hasta que el malo fue golpeado. Sable captó la suave risa que Spider-Man había expresado ante sus palabras y se sorprendió de por qué lo hizo. Quise decir cada palabra que dije muy en serio, Spider-Man. Dijo con un leve ceño fruncido en su rostro. Peter rápidamente levantó las manos en señal de rendición mientras, aterrorizado, trataba de explicarse. No me estaba riendo de lo que dijiste, Sable, de verdad. Realmente aprecio que estés dispuesta a ayudarme tanto. Es solo que no muchos otros se apresurarían a ayudarme, ¿sabes? La mayoría de la gente está completamente convencida de que soy una amenaza o que soy un idiota. Incluso me llamaron pervertido un par de veces, no estoy seguro de dónde vino. Su expresión se suavizó inmediatamente cuando Sable entendió de qué estaba hablando Spider-Man. Gracias a la difamación y desfiguración de su nombre por los esfuerzos desperdiciados del idiota alcalde de Nueva York, Jonah Jameson, Spider-Man casi siempre fue alienado por el público a pesar de sus continuas heroicidades al salvar la ciudad y el mundo en muchas ocasiones.
Habiendo trabajado con Spider-Man tantas veces antes, Sable pudo ver por sí misma que su personaje era el de un verdadero héroe sacrificado y todo lo contrario de lo que el público de mente débil y el alcalde de Nueva York decían sobre él. Aunque nunca se lo dijo en voz alta a nadie, Sable siempre había odiado el hecho de que Spider-Man casi nunca fuera apreciado por sus extraordinarios esfuerzos para mantener a salvo a Nueva York y al mundo. Por lo menos, ahora le haría saber que no todo el mundo pensaba en él de una manera tan negativa. Spider-Man, te aseguro que no pienso en ti como tal ni empezaría nunca. En los años que nos conocemos y trabajamos juntos, he visto al hombre que eres por dentro. Hombre que tiene una de las resoluciones más fuertes y el corazón que he sentido emana a pesar de las muchas opiniones y probabilidades que han estado en tu contra. Nunca has vacilado en hacer lo que creías que era correcto y más de una vez me ha sorprendido lo que has hecho. He podido lograr. Peter estaba asombrado con lo que ella acababa de decir sobre él y sintió que su respeto iba más alto que nunca por Sable. De hecho, era raro que Peter fuera elogiado en su trabajo como Spider-Man y el hecho de que uno de los mayores cumplidos que jamás había recibido le fuera dado por la hermosa mercenaria Symkarian fue más que suficiente para traer una sonrisa en su rostro. Cara. Gracias, Sable. Un elogio viniendo de ti, bueno, eso significa mucho para mí. Sable simplemente le sonrió cálidamente de nuevo cuando respondió. No hay necesidad de agradecerme, Spider-Man. Simplemente estoy siendo honesto de corazón. Peter y Sable se miraron a los ojos por un momento antes de que de repente escucharan los inconfundibles sonidos de los motores de un jet rugiendo y desacelerando lentamente cerca de ellos. Ambos individuos salieron de la habitación privada en la que estaban esperando y salieron para ver que había llegado el King Jet, transporte principal de los Vengadores. La puerta lateral del jet se abrió y salieron tres de los Vengadores principales: Capitán América, Spider-Woman y Black Widow. Peter sonrió un poco detrás de su máscara mientras caminaba hacia ellos, donde Cap extendió su mano. Peter tomó la mano y la estrechó mientras comenzaba a hablar. Me alegra ver que estás bien, Cap, Natasha. Luego se volvió hacia Jessica y de alguna manera se las arregló para parecer avergonzado a pesar de la máscara completa que llevaba. Lo siento si te pegué demasiado fuerte, Jess, teníamos prisa. Spider-Woman se limitó a sonreír mientras respondía. Está bien, Spidey. Solo recuerda contener un poco de esa fuerza tuya la próxima vez, los dos somos arañas pero no soy tan fuerte como tú. Todos los presentes se rieron suavemente de eso antes de que el Capitán América hablara con Silver Sable. Señora Sablinova. En nombre de los Vengadores y del gobierno de los Estados Unidos, le agradezco humildemente por ayudar y luchar junto a Spider-Man durante la totalidad de esta crisis. Sable solo asintió con la cabeza respetuosamente ante eso. No pienses en eso, Capitán América. Los planes de Octavius habrían afectado al mundo entero y sabía que no podía sentarme y dejar que eso sucediera. Kat hizo un rápido saludo cuando terminó de hablar antes de volverse hacia Peter. Shield está enviando un grupo de trabajo para salvar el octaedro junto con el Zenith. ¿Quieres irte o quedarte y ayudar con la operación? Peter miró a Sable, quien parecía tener la misma línea de pensamiento que él cuando ella asintió levemente con la cabeza antes de que él respondiera. Estamos listos para irnos, Cap. Aún tengo que repasar los detalles de lo que sucedió, no es exactamente una historia bonita. Kat tenía una mirada de comprensión en su rostro y lideró el camino de regreso hacia el Kinghead con Sable, Peter y Jessica siguiéndolos. Black Widow se quedaba atrás para liderar la operación Shield para rescatar el octaedro destruido. El supersoldado estableció las coordenadas para Symkaria primero, ya que Sable había solicitado que los Vengadores la dejaran allí y pronto el Kinghead estaba en el aire, dirigiéndose hacia su primer destino. Tenemos algo de tiempo antes de llegar a Symkaria, Spider-Man. Ahora sería un buen momento para contarnos el relato completo de lo que sucedió. Cap dijo después de encender el piloto automático. Peter suspiró mentalmente y se volvió hacia Cap y Spider-Woman. Sable se sentó a su lado mientras le contaba la totalidad de lo que sucedió después de la breve escaramuza con los Vengadores mentalmente controlados. Habló sobre la confrontación con Rhino dentro del octaedro y cómo tuvo que herir brutalmente a Rhino para salvar y liberar a Sable de ahogarse en las garras del villano. Peter luego continuó con cómo él y Sable habían logrado llegar a la ubicación desde donde se ejecutarían los planes de Octavius solo para descubrir que Octavius ya estaba muerto mucho antes de que pudieran detenerlo y que había configurado remotamente los satélites Octobot para encender la Tierra. Atmósfera en el momento en que el octaedro se autodestruiría.
Peter les dijo que pudo detener la secuencia secundaria de la activación remota de los satélites Octobot, pero no pudo evitar que la base se autodestruyera y mencionó que él y Sable apenas pudieron salir de la base a tiempo. Cuando Jessica le preguntó qué le había pasado a Rhino, Sable le dijo que las heridas que Spider-Man le había infligido antes lo habían dejado completamente ciego y con la misma probabilidad hicieron que Rhino no pudiera abandonar la base a tiempo antes de que se autodestruyera. Con eso, Peter terminó de hablar y todos pronto se quedaron en silencio en la cabina, mientras el Capitán América y Spider-Woman se tomaban el tiempo para comprender por sí mismos lo que les acababan de decir. El silencio se rompió cuando Jessica fue la primera en hablar en voz baja. Debo hacerle saber a Shield que deben buscar los cuerpos de Octavius y Rhino, no te culpes por sus muertes, Spidey. Jessica dijo mientras ponía su mano en su hombro como un gesto de consuelo antes de irse para informar al grupo de trabajo de Shield. Peter simplemente asintió con la cabeza, aunque todavía se sentía un poco culpable al pensar en él como el factor principal en la muerte de Alexei. El Capitán América pareció sentir sus pensamientos e intentó aliviar la conciencia de Spider-Man. No creas que esto es tu culpa, hijo. Hiciste lo que tenías que hacer no solo para salvar otra vida sino también el mundo. No fuiste tú quien mató a Rhino, fueron los retorcidos planes de Octavius los que hicieron eso. La mención de que él había sido capaz de salvar a Sable sacó rápidamente a Peter de su pequeña pelea con su conciencia cuando se dio cuenta de que el único resultado reconfortante de esta crisis, además de que la Tierra permaneciera a salvo, fue el mismo hecho de que pudo salvar a uno de sus amigos más antiguos de la muerte misma. Peter echó un rápido vistazo a Sable antes de volver al Capitán América con una pequeña sonrisa en su rostro. Gracias, Cap. Supongo que cuando lo pones de esa manera, tiene sentido. El Capitán América simplemente le devolvió la sonrisa y declaró rápidamente antes de volver a los controles del Kinghead. Me alegro de que lo entiendas, Spider-Man. Les haré saber a los otros Vengadores lo que me has dicho. Sin embargo, tan pronto como regresemos a Nueva York, te ordenaré que obtengas algo de R&R. No hay argumentos de mi parte, Cap, gracias de nuevo. Sable se alegró de ver que Spider-Man había dejado de culparse a sí mismo por las muertes que habían ocurrido. A veces se preguntaba cómo era capaz de evitar que ese sentido de responsabilidad lo abrumara por completo, pero sabía que todo eso era solo otra razón entre las muchas de por qué lo respetaba como héroe. Había algo más que había estado en la mente de Sable desde que ella y Spider-Man descansaban en la habitación privada a bordo del Zenith. Sable había estado analizando ideas en su cabeza sobre cómo pagarle por salvarle la vida una vez más. Estaba muy tentada de volver a besar a Spider-Man como agradecimiento, pero la sospecha de que su beso se basaría más en sus sentimientos complicados por él que en la simple gratitud le dijo que se contuviera de esa idea. En lugar, Spider-Man, ¿puedo hablar contigo en privado?, preguntó Sable. Peter se volvió hacia Sable cuando la escuchó hablar con él. Seguro, Sable. ¿Qué tal si retrocedemos un poco entonces? Peter dijo que tenía mucha curiosidad sobre lo que Sable quería preguntarle. Ella asintió con la cabeza ante su sugerencia y ambos caminaron hacia la parte trasera del Kinghead, donde estaba relativamente tranquilo y fuera del alcance auditivo presumible de Spider-Woman y Capitán América. Tan pronto como sintieron que estaban lo suficientemente seguros con su entorno, comenzó a preguntar de qué era lo que Sable quería hablar con él. Entonces, ¿pasa algo, Sable? Por lo general, la gente solo me pide que hable con ellos porque necesitan mi ayuda con algo. Había algo de verdad en lo que Peter acaba de mencionar. La mayoría de las veces la gente lo buscaba en privado para pedir su ayuda y esas eran las pocas personas que realmente lo conocían lo suficientemente bien como para no creer lo que el senil Jameson decía sobre él a diario. No, Spider-Man, nada de esa naturaleza esta vez. Me doy cuenta de que todavía tengo que agradecerte por salvarme la vida otra vez y, comenzó Sable antes de verlo agitar las manos de manera cortés. Sable, no hay necesidad de que me lo agradezcas. No puedo llamarme superhéroe si no salve vidas, especialmente las vidas de las personas que más me importan. Peter casi se abofetea de vergüenza cuando terminó la última parte de lo que acaba de decir. No era una mentira, pero sentía que estaba haciendo que Sable se sintiera un poco incómodo con eso y lo último que quería hacer ahora era complicar las cosas con el mercenario Symkarian. Sin embargo, Sable no se sentía incómodo en lo más mínimo. Su mente todavía estaba asimilando lo que Spider-Man acababa de decir, mientras que su corazón notó que latía un poco más rápido después de escuchar la última parte de su oración. ¿Me considera tan importante en su vida?
reflexionó mentalmente antes de volver rápidamente para terminar lo que quería decir. Sé que no tengo que hacerlo, Spider-Man, pero quiero hacerlo. No me sentiría bien no mostrarte mi gratitud. Sable se detuvo ante eso, tratando mentalmente de decir la siguiente parte. Peter se preguntó cómo exactamente planeaba Sable agradecerle cuando su mente rápidamente regresó al reciente beso que él y ella habían compartido antes. Ella le dijo entonces que era su recompensa por ayudarla y pensó que planeaba hacerlo de nuevo esta vez como muestra de agradecimiento. Se había admitido muchas veces que disfrutaba mucho de su beso. Lo que desconcertó un poco a Peter fue el hecho de que estaba deseando que volviera a ocurrir, pero no estaba seguro de si ese interés era algo a corto plazo o el anhelo de algo más. Sable finalmente encontró sus palabras y continuó con lo que quería decir. Entonces, como una manera de mostrarte mi agradecimiento, en lugar de que tengas que regresar todo el camino a Nueva York, estaría más que feliz de dejarte quedarte en Symkaria por un tiempo, no solo para descansar sino también para relajarte. Y antes de que diga algo, cubriré los costos de sus necesidades para que no tenga que preocuparse por la falta de fondos si decide quedarse. Sable terminó con una pequeña pizca de esperanza en sus ojos de que Spider-Man aceptaría su oferta. Peter estaba muy sorprendido por decirlo menos de que Sable estuviera dispuesto a ir tan lejos para agradecerle. Si bien nunca se había quedado en Symkaria el tiempo suficiente para ver los lugares de interés y la idea de tomarse unas vacaciones allí era muy tentadora, sentía que se estaba aprovechando de ella de alguna manera, aunque sabía que no era así. Su sentido de la responsabilidad y su naturaleza como un caballero, como su tía May lo crió para ser, casi siempre lo hacía rechazar cortésmente cada vez que una mujer se ofrecía a pagar a pesar del hecho de que casi siempre estaba arruinado. Peter estaba a punto de rechazarla tan cortésmente como pudo cuando vio la mirada en sus ojos. No podía ubicar exactamente lo que vio en sus ojos, pero casi parecía como si ella le suplicara que aceptara su invitación. Inmediatamente, Peter sintió que su corazón se ablandaba cuando vio a Sable. Suspiró. ¿Eso significa que soy la chica de estas vacaciones, Sable? Porque no sería la primera vez. Bromeó. Insegura de si esa broma estaba destinada a ser un sí, Sable miró a Spider-Man con una expresión insegura en su rostro. ¿Hombre araña? Peter entendió rápidamente lo que estaba preguntando y aclaró las cosas. Lo siento, eso fue solo una broma de mal gusto, lo acepto humildemente, Sable. Sería bueno alejarme de Nueva York por un tiempo y finalmente podré tomarme el tiempo para disfrutar de las vistas de Symkaria en mi ocio. Al escuchar a Spider-Man aceptar su oferta de gratitud, Sable sintió una pequeña sensación de alivio fluir a través de su corazón mientras le sonreía. Me alegro de que lo hayas hecho, Spider-Man, y no te preocupes, me aseguraré de que tengas tiempo para disfrutar durante tu estadía. Peter simplemente le puso la mano en el hombro mientras respondía. Gracias, Sable, pero no tienes mucho que hacer por mí. Tengo un buen presentimiento sobre quedarme en Symkaria, tal vez porque estas son las primeras vacaciones que tengo en bien años. Entonces eso solo significa que tendré que encargarme personalmente de que estés descansando y relajándote al máximo. Placer. Sable bromeó de una manera rara y coqueta y casi se rió cuando vio a Spider-Man moverse un poco incómodo en respuesta. Ella admitió para sí misma que lo hacía parecer un poco adorable, especialmente con su disfraz. Probablemente debería avisarle al Cat que iré contigo a Symkaria. Peter todavía estaba nervioso porque Sable le acababa de decir y rápidamente se dirigió al frente del Kinghead para decirle al Capitán América el pequeño cambio de planes. Sable dejó escapar una pequeña risa mientras seguía lentamente a Spider-Man hacia el frente. Si bien era raro que se tomara el tiempo para relajarse y divertirse un poco para sí misma, Sable tenía el buen presentimiento de que podría hacerlo con más frecuencia ahora a expensas de Spider-Man durante su estadía en Symkaria por la primera vez en mucho tiempo. 04. ¿Entonces vas a quedarte en Symkaria por un tiempo? Jessica preguntó con un toque de sorpresa en su voz. Peter acababa de informar al Capitán América y Spider-Woman que no iba a regresar a Nueva York con ellos ya que Silver Sable lo había invitado a quedarse en Symkaria para recuperarse como una forma de mostrarle las gracias por salvarle la vida. Si bien el Capitán América no esperaba escuchar esta noticia, rápidamente entendió y simplemente le dijo a Peter que disfrutara su estadía allí, ya que se ha ganado un descanso muy necesario. Jessica, por otro lado, estaba más que sorprendida cuando escuchó esto. No fue el hecho de que Peter se quedara en Symkaria para descansar lo que la tomó por sorpresa, fue el hecho de que Silver Sable lo había invitado a quedarse allí por insistencia de ella.
Jessica nunca conoció a Sable tan bien, solo escuchaba fragmentos de noticias sobre ella de vez en cuando, pero lo que pudo inferir por sí misma en función de esa información fue la idea general de que Silver Sable era una ex mercenaria profesional de corazón frío que mataba si era necesario para completar su misión. Sabía por sus conversaciones pasadas con Peter que él y Sable habían sido conocidos durante mucho tiempo, pero escuchar de verdad que ella extendía su hospitalidad hacia él era completamente opuesto a lo que Jessica había imaginado que sería su personaje. Solo hasta que me recupere y vuelva a estar al 100% o lo más cerca que pueda. Lo más probable es que me quede a ver los lugares de interés un poco después de eso. ¿Crees que podrían vigilar la ciudad por mí hasta que volver? Peter preguntó porque sabía que no estaría en casa por un tiempo, quería asegurarse de que Nueva York todavía estuviera protegida en su ausencia. Jessica solo le sonrió mientras respondía. No te preocupes, Spidey, nos aseguraremos de mantener las cosas seguras e intactas como estaban cuando regreses. Hizo una pausa por un momento y luego agregó en broma. Simplemente no le hagas ninguna idea graciosa, ¿de acuerdo? Sé que Sable es atractiva y te invitó personalmente a su país de origen, pero es mejor mantener tus impulsos bajo control durante tu estadía. Peter fue tomado por sorpresa por el comentario burlón de Jessica y torpemente trató de defenderse. ¿Qué? No estaba pensando en eso en absoluto. Quiero decir, sí, Sable es hermosa y todo menos yo. Se detuvo cuando vio a Jessica reírse de él con fuerza mientras se agarraba a los costados. A él le pareció bastante doloroso ver cómo ella intentaba con gran esfuerzo calmarse y finalmente logró calmarlo, temporalmente por el aspecto de su rostro, mientras hablaba de nuevo. Relájate, Spidey. Fue solo una broma, aunque nunca supe que pensabas en Sable como hermosa. Al darse cuenta de lo que había dicho inadvertidamente en su pánico, Peter dio una palmada en la parte de la máscara que cubría donde estaba su frente. No negó que encontraba a Sable muy atractiva como la describió hace unos momentos, pero de lo que no estaba seguro era si era solo su opinión natural o algo más personal que eso. Hasta que Peter pudo resolver lo que posiblemente sentía por Sable, no quería que nadie tuviera ideas equivocadas sobre él y ella. Sí, Jess, pero creo que estás haciendo que sea más de lo que realmente es. Es solo mi opinión honesta. Jessica solo estaba medio convencida de eso, ya que sus instintos como mujer le dijeron que había una pequeña posibilidad de que Peter pudiera haber tenido una atracción secreta no descubierta por Sable y viceversa en base a su inusual y cálida invitación para él, pero ambos no lo habían hecho. Aún me di cuenta. Sin embargo, entendió que si esa atracción mutua existía, ambos lo descubrirían por sí mismos cuando fuera el momento adecuado y decidieron dejar de burlarse. Lo siento, no pude evitarlo. Aparte de las bromas, diviértete, pero ten cuidado. Un poco confundido sobre por qué Jessica le diría eso, Peter inclinó la cabeza de manera cuestionable. ¿Qué quieres decir? Estoy completamente de acuerdo con Kat cuando dijo que tú, de todas las personas, te has ganado un descanso muy necesario. Simplemente no bajes la guardia porque cualquier cosa puede pasar y en tu caso, probablemente pasará algo. Dijo Jessica. Peter supo inmediatamente de lo que estaba hablando tan pronto como terminó. A pesar de que se estaba tomando el tiempo para recuperarse en otro país, la probabilidad de que sucediera algo malo había más o menos las mismas probabilidades de que alguien amenazara a Nueva York, lo que pasa mucho. Comprendió por experiencia que su mala suerte típica o la suerte de Parker, como él la llamaba, encontrarían la manera de traerle problemas sin importar dónde se encontrara. Fue entonces cuando Sable hizo notar su presencia cuando se aclaró la voz, haciendo que tanto Peter como Jessica voltearan la cabeza y vieran que ella estaba detrás de ellos. Entiendo tus preocupaciones, Spider-Woman. En la remota posibilidad de que ocurra algo, Spider-Man y yo nos aseguraremos de permanecer vigilantes. Sable dijo mientras seguía lentamente a Spider-Man de regreso al frente del Kinghead justo a tiempo para escuchar a Spider-Woman advertirle que permaneciera alerta durante su visita a Symkaria. Ella habría llegado antes si Sable no hubiera escuchado algo más que la detuvo en seco momentáneamente. Sable pudo haber escuchado mal las cosas, pero escuchó a Spider-Woman bromeando con Spider-Man sobre mantener sus impulsos bajo control cuando él estaba cerca de ella mientras estaba en Symkaria. Sin embargo, lo que le llamó la atención fue cuando Spider-Man en un estado de pánico trató de defenderse diciendo que nunca intentaría tal cosa con Sable y además la describió como hermosa. Cuando escuchó este cumplido proveniente de él, los ojos de Sable se abrieron con sorpresa y la leve sensación de un ligero aumento de calidez en su rostro que pronto siguió no pasó desapercibida.
Sable sabía que se estaba sonrojando por lo que Spider-Man acababa de elogiar sobre ella y trató con mucho esfuerzo de recomponerse. ¿Por qué mi corazón y mi cuerpo reaccionan ante la menor mención de Spider-Man de mí? Sable se preguntó mientras trataba de averiguar si tenía algún vínculo con los complicados sentimientos que podría haber tenido por él. Peter tomó nota de la expresión burlona que tenía Sable en su rostro y se preguntó si algo la estaba molestando. Estaba a punto de preguntar cuando la voz del Capitán América resonó en toda la cabina. Aterrizamos en Symkaria en unos 5 minutos, Spider-Man. Será mejor que tú y Sable se preparen. Ya estamos listos, Capitán América. He informado al control aéreo de Symkarian que espera el aterrizaje del Kingjet y les he dicho que te transmitan las coordenadas de donde puedes aterrizar. Sable dijo a su vez. El Capitán América asintió como agradecimiento y se dispuso a aterrizar el Kingjet dentro de las coordenadas que los Symkarians habían enviado. Sable miró por las ventanas del Kingjet y sintió una sensación de alivio en su corazón tan pronto como vio que su amada patria estaba ilesa. Se enorgullecía de su país de origen y el hecho de que Spider-Man fuera el factor principal para garantizar que Symkaria permaneciera a salvo fue una de las muchas razones por las que lo invitó a quedarse por un tiempo. Sable se aseguraría de que su país le mostrara a su salvador su gratitud también como le mostraría a Spider-Man su aprecio. Recuerda que Spider-Man había estado en Symkaria antes en su legado, pero la mayor parte del tiempo que pasó aquí se utilizó para ayudar a Sable a proteger a figuras importantes de su país de los terroristas. Sin embargo, esta vez sería diferente, ya que Spider-Man vendría a quedarse en Symkaria como su invitado para recuperarse y relajarse y ella solo buscaría su ayuda cuando la necesitara. Todos a bordo sintieron que el Kingjet descendía suavemente hasta que aterrizó en tierra firme dentro de un campo al aire libre y con eso, la puerta de la escotilla delantera se abrió. Peter y Sable caminaron lentamente hacia la puerta seguidos de cerca por Spider-Woman y el Capitán América. Tan pronto como salió, Sable sonrió para sí misma ante la idea de volver finalmente a casa después de lo que pareció una eternidad de estar lejos. Se volvió hacia Spider-Man que estaba mirando alrededor del área general y con una pequeña sonrisa colocó su mano en su hombro mientras hablaba. Bienvenido de nuevo a Symkaria, Spider-Man. Peter sintió el suave toque de Sable en su hombro y volvió la cabeza para mirarla. Gracias, Sable. El paisaje todavía se ve muy bien desde la última vez que estuve aquí, pero de nuevo estábamos en una emergencia, así que no pude ver mucho. Respondió mientras Peter recordaba el hecho de que mientras estaba muy ocupado defendiendo a personas importantes de Symkaria durante ese entonces, sí recordaba haber podido ver pequeños fragmentos de las vistas naturales por aquí. Sin embargo, en ese momento, no tuvo muchas oportunidades de disfrutar del paisaje y rápidamente tomó una nota en su cabeza para hacer eso en su tiempo libre en el momento en que se sintiera bien descansado. Nunca olvidé la primera vez que viniste aquí a ayudarme, Spider-Man, y te aseguramos que tu visita esta vez será pacífica y tranquila. Dijo Sable cuando sus ojos vieron el coche de aspecto bastante caro que una de sus sirvientas envió a buscarlos, se dirigía hacia ellos para llevarlos a la pintoresca ciudad. Deberíamos volver a Nueva York entonces. Nuestro agradecimiento nuevamente por ayudarnos, señora Sablinova. Spider-Man, tómese su tiempo para recuperarse. Vigilaremos más de cerca la ciudad en su ausencia. El Capitán América habló y rápidamente los saludó a ambos antes de regresar al Kingjet. Disfruta tu tiempo aquí, Spidey. No te olvides de volver a casa, ¿de acuerdo? Spider-Woman dijo de buena naturaleza mientras abrazaba a Spider-Man y asintió con la cabeza en respeto a Sable antes de regresar al Kingjet. Peter observó cómo el Kingjet se elevaba lentamente en el aire y rápidamente despegaba de nuevo. Sable vio el abrazo que Spider-Woman le había dado a Spider-Man hace unos momentos y no pudo evitar sentir un poco de envidia por la estrecha amistad que parecían haber compartido. Si bien todavía no conocía la razón, de alguna manera no tuvo problemas para admitir que no le importaría compartir una relación cercana similar con Spider-Man. Sable puso sus pensamientos en espera cuando vio que el auto se detenía frente a ellos. Peter abrió la puerta de los asientos traseros y dejó que Sable entrara al vehículo antes de hacerlo él mismo. Tan pronto como se cerró la puerta, la conductora se dirigió a la carretera principal que conducía a la ciudad misma. Peter miraba por la ventana mientras Sable escribía en una computadora portátil que ya había estado en el auto de antemano. Observó pasar parches de paisaje mientras conducían durante algún tiempo cuando de repente se dio cuenta del hecho de que, aparte de su traje anti-Six que ya estaba usando, Peter no tenía otras piezas de ropa.
El sentimiento de vergüenza hizo que su presencia se conociera dentro de su cabeza cuando decidió hacerle saber a Sable el pequeño inconveniente que tenía en sus manos. Sable? Siento molestarte, pero hay algo que olvidé con lo que podría necesitar ayuda. Sable acababa de terminar de escribir su informe sobre lo que sucedió en la batalla anterior y se lo envió al primer ministro cuando escuchó a Spider-Man pidiendo su ayuda. Está bien, Spider-Man. De todos modos, acabo de terminar de escribir un informe. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó ella. Peter se rió tímidamente antes de responder. Bueno, aparte del disfraz que tengo puesto ahora mismo, no tengo nada más que ponerme. Por mucho que me encanta usar mi disfraz, realmente no quiero tener que usarlo todos los días que estoy aquí. Sable parpadeó una vez después de escuchar la situación inconveniente de Spider-Man y lo siguiente que supo fue que estaba luchando por reprimir su risa que amenazaba con estallar. Cualquiera que sea la reacción que Peter esperaba de ella, esta ciertamente no era una de ellas, ya que miró a Sable con una expresión de asombro en su rostro a pesar de la máscara. Se las arregló para recomponerse aunque con mucha dificultad por lo que Peter pudo ver cuando empezó a hablar de nuevo. Mis disculpas, Spider-Man, no era mi intención reírme. Es solo que de todas las cosas en las que me han pedido que ayude, tu solicitud es la primera de su tipo y eso es algo que nunca esperaba que consideraras un problema lo suficientemente grave para pedirme ayuda. Al escuchar sus palabras, Peter se dio cuenta de que Sable tenía razón. Teniendo en cuenta todas las misiones que se ocupaban de matar a terroristas y, a veces, a criminales por la ley que ella había completado por las muchas recompensas en efectivo considerables que recolectó, el hecho de que él le pidiera ayuda con algo tan parte ahora que lo pensaba. No te preocupes, Spider-Man. Los fondos que te proporcionaré deberían ser más que suficientes para que puedas hacer las compras necesarias que puedas necesitar durante tu visita aquí. Peter se frotó la nuca y suspiró un poco para sí mismo mientras hablaba. Gracias Sable y no necesitas disculparte por reírte. En serio, deberías haber visto algunas de las cosas raras de las que tuve que preocuparme en el pasado. Realmente te habrías reído. Espero saberlo cuando compartas esas historias, Spider-Man. Sable dijo con una sonrisa. Se dio cuenta de que había estado sonriendo mucho más desde que estaba en compañía de Spider-Man e interactuando con él, pero al igual que con la admisión de querer estar más cerca de él en términos de confianza que pensó antes, Sable sintió que no era así. No era necesariamente algo malo que lo estuviera haciendo. Simplemente consideraba inusual que pudiera estar más dispuesta a expresarse en presencia de Spider-Man. Señora Sablinova, gritó su conductor en Symkarian. Sable rápidamente centró su atención en la parte delantera del vehículo. ¿Sí? Llegaremos a su casa en breve, señora. Ella informó. Sable asintió en comprensión y se enfrentó a Spider-Man nuevamente para hacerle saber hacia dónde se dirigían. Llegaremos a nuestro destino en breve. Espero que sea de su agrado. Peter aún no sabía dónde iba a quedarse durante su tiempo aquí. Así que este destino es donde me quedaré, ¿verdad? ¿Dónde está exactamente este lugar?, preguntó. Sin ninguna vacilación de su parte, Sable respondió rápidamente. Mi hogar, Spider-Man. Te quedarás como mi invitado de honor. Al escuchar esto de ella, los ojos de Peter se abrieron un poco detrás de su máscara. Sabía que Sable simplemente le estaba mostrando agradecimiento por sus acciones para salvar su vida, pero la forma en que ella demostró su gratitud hasta ahora fue más de lo que esperaba. En lo que respecta a Peter, un simple agradecimiento fue principalmente lo que recibió de las numerosas personas que había rescatado y siempre estaba más que satisfecho solo con eso. ¿Estás segura de eso, Sable? Estoy más que feliz con todo lo que ya estás haciendo por mí y no querría agobiarte con más cosas de las que lidiar si me quedo en tu casa. No es ningún problema, Spider-Man. Esto es lo menos que puedo hacer por ti por todo lo que has hecho no solo por mí sino también por Symkaria. Eres mi invitado y no aceptaré un no por respuesta. Sable respondió rotundamente mientras, sin saberlo, puso su mano sobre la de él. Peter sabía que hablaba en serio con la última parte de su declaración y no dijo nada más al respecto. Sin embargo, su sentido de la responsabilidad seguía diciéndole que no había forma de que pudiera sentarse allí y relajarse mientras ella estaba ocupada cuidándolo. Está bien, pero una de las cosas que odio es ser un gorrón, Sable. Así que voy a hacer mi parte para ayudar como pueda también. Me gustaría pensar que me estoy ganando mi sustento de alguna manera. Si necesitas algo de mí, pregúntame. Peter declaró con absoluta confianza.
Sable, por su parte, se sintió un poco reacia a involucrar a Spider-Man en posibles problemas en los que podría necesitar su ayuda, ya que él estaba aquí para descansar y recuperarse. Sin embargo, ella vio el mérito en sus palabras y no pudo evitar sentirse aún más impresionada con su carácter. Por supuesto, Spider-Man y gracias. Fue entonces cuando Sable y Peter notaron que sus manos todavía se tocaban. Ambos individuos miraron brevemente a los ojos del otro antes de separar lentamente las manos y apartarse cortésmente el uno del otro. Peter sintió una pequeña parte de decepción por razones desconocidas para él de que la mano de ella ya no estaba sobre la suya, sin saber que Sable había sentido la misma decepción que él por el mismo hecho de que su mano ya no estaba dentro de la de ella. La conductora se dio a conocer de nuevo tras unos minutos de silencio. Hemos llegado, señorita Sablinova. Bienvenida a casa. Los ojos de Peter captaron la vista de la casa de Sable y quedó cautivado cuando el automóvil se detuvo donde parecía estar ubicado en las afueras de la ciudad. Era comprensible que fuera una mansión dada su riqueza y aproximadamente del mismo tamaño que la mansión de los Vengadores. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención fue tanto el diseño simple de su casa como la vista de las cadenas montañosas que parecían formar el fondo detrás de ella. Había estado en Symkaria antes, pero era la primera vez que veía donde vivía Sable su propia vida en raros momentos de paz y tranquilidad. Si bien estaba muy contenta en su corazón de finalmente estar en casa, la mente de Sable estaba en un tren de pensamiento diferente. Sabía que tanto ella como Spider-Man tenían que descansar después de sus recientes batallas, pero lo primero que quería hacer Sable era verificar si había alguna lesión importante que Spider-Man y ella pudieran haber sufrido en sus respectivos seres en la bahía médica especializada que ella había hecho en su casa. Esto significaba que Sable tendría que pedirle a Spider-Man que hiciera algo que requiriera que él pusiera toda su fe en ella. Admitió para sí misma que había sentido curiosidad por esto desde el día en que lo conoció, pero este chequeo era más importante para su bienestar que simplemente satisfacer su propia curiosidad. Sable esperaba sinceramente haberse ganado la confianza suficiente de Spider-Man para que él aceptara su solicitud.